El domingo pasado hice un paréntesis con respecto a la serie Fundamentos de nuestra Fe. Habían visitas y era importante pues dar una palabra de fortaleza y de fe, ¿sí? Pero debemos continuar con los fundamentos que nos hace ser iglesias y tener esa estructura por la cual creemos y todos andamos por el mismo camino. Retomamos la serie de fundamentos de nuestra fe y vamos a entrar a los sacramentos. ¿Sí? Vamos a hablar hoy del bautismo en agua. Así que por favor le invito sobre sus pies, que se pongan sobre sus pies y me acompañen al libro de Romanos, capítulo 6, verso 4. Amén. Cuando estén allí ven buen amén. Bienvenidos todos. Carol también, que ha estado presentando su tesis, bienvenida. Bueno verte otra vez por aquí. Muy bien, dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre, gracias una vez más por permitirnos estar aquí, por traernos con lazos de amor. Oro, Señor, para que cualquier duda, cualquier confusión del pasado con respecto a este sacramento sea quitado de nuestras vidas, Señor, y nos consolidemos en la verdad. Y la verdad eres tú, mi Cristo. Como dejaste establecido este sacramento precioso y poderoso, y que tu pueblo pueda entender por qué lo estableciste, Señor, y que puedan bendecir a otros a través de esta enseñanza. Oro también por aquellos que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales y que la luz del Evangelio ilumine sus corazones para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Vamos a sentarnos. Muy bien. Seguimos con este sacramento. La próxima domingo estaremos hablando de la Santa Cena. Todo aquel que se ha arrepentido sinceramente y considera a Cristo como su Señor y Salvador debe someterse al bautizo. Muchas personas han ido al bautizo quizás por indicación de los padres o por algún impulso emocional, pero sin tener el conocimiento de lo que verdaderamente significa ir a las aguas y de cómo Cristo nos dio ejemplo con su vida al ser bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, el propósito de este mensaje es que tengamos claro por qué Cristo dejó este sacramento y también quiero quitar algunas dudas con respecto a ciertos versículos que se encuentran en las Escrituras que pueden darnos ocasión a pensar que hay otro tipo de doctrina. Amén. Al cumplir este sacramento, el creyente lava su cuerpo. Es como un símbolo externo de algo que ya ha sucedido dentro. Esto es muy importante. La persona que quiere bautizarse por obediencia a Dios sabe que dentro de su ser ha cambiado algo. Es algo que necesita. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, dentro de nosotros hay una nueva naturaleza que empieza a darnos el impulso hacia todo lo que es de Dios. Por lo tanto, hay indicadores. Pero el bautismo no es necesario, repito, el bautismo no es necesario para ser salvo. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Solo somos salvos por la fe en Cristo. Amén. Existe una falsa secta, bueno, que todas son falsas, pero ellos utilizan como símbolo que todo lo que necesitamos solo es Cristo, se llama solo Jesús. ¿Sí? Esta secta no considera la Trinidad y ellos tienen algunos versículos como fundamentos
que les hacen dar y creer que esta es la doctrina correcta. Por ejemplo, Hechos 10:48. Vamos todos allí. Quienes puedan, pues está ahí en la pantalla, pero saben que me encanta el sonido de las hojas. Amén. Libro de los Hechos. Dice así: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este pasaje no está hablando que la persona debe ser bautizada en el nombre de Jesús. Está hablando de que debemos ser bautizados en la fórmula que Cristo estableció en los evangelios, que no es otra que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en este momento de la historia existen varios bautizos. Estaba el bautizo de Juan por arrepentimiento, los judíos bautizaban también, y habían otros que bautizaban por los muertos. Por lo tanto, el apóstol deja claro que es bajo la fórmula que Cristo establece, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Luego hay otro versículo que puede traer confusión y diferente doctrina. Marcos 16:16. Vamos allí. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El propio versículo, en la segunda frase, ya está dejando claro qué es lo que te hace ser o no salvo, y es el creer. El ser bautizado es una consecuencia de esa fe, pero no determina la salvación. Porque si es así, le estaríamos dando a las aguas un poder salvífico que no tienen. Amén. Quise empezar por lo que no es para entrar en carril, porque muchos de nosotros podemos haber venido de algún tipo de información o de doctrinas o de costumbres que nos hayan dicho esto. Él lo dejó claro, la fórmula es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otro pasaje es 1 de Pedro 3:21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, abre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, cierra paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Al leer el contexto de este pasaje de Pedro, él está utilizando como referente lo que pasó en las aguas con Noé. ¿Qué pasó allí? Que Dios envió un diluvio y toda la maldad, todo el pecado quedó debajo de las aguas. Y surge el arca como esa nueva oportunidad en vida. Amén. Ese es el contexto. Por lo tanto, él está utilizando ese referente, pero no como una doctrina. Es para que entendamos que hay un acto en nuestras vidas que certifica de que nosotros estamos en un proceso interno. También existen algunos que creen que para que un niño o una persona pueda ser salva tiene que ser llevado a las aguas bautismales en cuanto nace. La Biblia no registra absolutamente nada de eso. Amén. Muy bien, dicho esto, hay preguntas que debemos contestar con respecto al bautismo en agua. Y quise exponer 4 de muchas. La primera de ellas es: ¿cuál era la forma de bautismo en la época de los apóstoles? La segunda: ¿qué significa o simboliza el bautismo en agua? La tercera: ¿cuál es la fórmula que corresponde al administrar esta ordenanza? Y la cuarta: ¿quiénes reúnen las condiciones desde el punto de vista bíblico para bautizarse? Vamos a responder cada una de estas preguntas, pero también voy a utilizar 2 pasajes de la historia, en la historia bíblica, que nos muestra qué es lo que Dios quiere en este momento, en ese momento que uno, por obediencia, por amor a Dios, se bautiza. Muchos quizás lo han hecho, como dije antes,
sin el conocimiento previo de lo que eso genera espiritualmente y en demostración con el pueblo de Dios y el mundo. Amén. Primera pregunta, ¿cuál era la forma del bautismo en la época de los apóstoles? Todas las teorías, todo lo que se ha hecho que no va en dirección con la palabra de Dios y en la fórmula del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son del hombre. Nosotros somos una iglesia pentecostal que entendemos que todo el consejo bíblico todavía está vigente. ¿Entienden eso? Hay una palabra técnica para eso, para quienes no creen en que los dones continúan, quienes no creen que la obra del Espíritu Santo puede manifestarse a través de la iglesia, y se llama cesacionismo, que todo ha cesado. Nosotros somos continuistas. Creemos que el Espíritu Santo y Dios sigue obrando. Por eso insisto, y trataré de decirlo en cada mensaje, que era importante establecer las doctrinas por las cuales nosotros nos regimos como iglesia. Amén. Creemos que hay demonios y que hay que echarlos fuera. Creemos que hay una sanidad divina según la soberanía de Dios, pero ahí está. Creemos que hay dones para discernir lo espiritual. ¿Entienden estas palabras? Hay un mover espiritual que es mucho más real que este que podemos ver físicamente. Muy bien, volviendo al tema, con respecto a el bautismo, quiero que se imaginen esta analogía. Una tribu muy lejana vive en una isla. Nunca ha llegado un misionero, nunca ha llegado nadie que pueda enseñarle las escrituras, pero por alguna razón llega una Biblia. Cuando llega la Biblia, ellos no tienen pues quien le enseñe, pero empiezan a leerla con toda naturalidad. Amén. Teniendo la posibilidad de leerla, ¿sí? Vamos a imaginarnos todo esto. Si ellos realizan esa lectura normal, sencilla y básica, se van a encontrar con varios puntos. El primero, que hay una ordenanza que requiere que todo el que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador tiene que bautizarse. Hechos 8:36 dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es el nombre de este mensaje. ¿Qué impide que yo sea bautizado? También se encontrarían que requiere abundante agua. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. También se encontrarían que se requiere que el que bautiza como el bautizado deben entrar en las aguas. Y permítanme matizar esto. Hay personas que se han bautizado en una bañera que cuando le meten la cabeza le salen los pies por el otro lado. Eso es válido, porque hay que entrar y salir. En una cárcel, que quizás lo que hay es una bañera allí y tienen que bautizarlos. Hay ciertos momentos donde hay una excepción a esta norma, porque lo importante es que la persona que ha decidido obedecer a Cristo sea bautizado y debe ser sumergido en totalidad, porque es tipo de la sepultura de Cristo y la resurrección. Amén. Muy bien, dice Hechos 8:38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, ambos, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si las aguas bautismales fueran necesarias para la salvación, el hombre que murió al lado de la cruz de nuestro Señor no fuera salvo. Porque le hubiese dicho, no pasaste por las aguas. Esto es importantísimo que lo sepamos. Es una consecuencia de lo que Dios ya está haciendo dentro y nosotros queremos manifestarlo. Esas personas también entenderían que ese acto está manifestando que somos sepultados en Cristo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, todo seguidor de Jesús de Nazaret que le ha recibido y que cree en Él como su Señor y Salvador debe bautizarse. Hay algunas sectas que utilizan el bautismo como una graduación.
y otro tipo de rituales satánicos. En Dios, en Cristo, es lo primero que hacemos, porque hay una muerte a la vida pasada y una nueva vida. Y como ya está dentro de nosotros, lo manifestamos al pueblo y al mundo. Segundo punto, el simbolismo. Es uno de los momentos más hermosos que puede vivir todo aquel que sigue a Dios. Porque cuando usted está ahí en las aguas, usted sabe que Cristo, mientras estuvo en esta tierra, también lo hizo. Y hay una conexión con los cielos extraordinaria. Lo que sucede allí es único. Mira, hay gente con Alzheimer que no olvida quién es Cristo y su Salvador. Puede olvidar todo lo demás y tampoco el día de su bautizo. Porque es algo que trasciende, es algo extraordinario. Y si nosotros queremos ser fieles a lo que dice Dios en su palabra, debemos dar ese paso de lealtad. No hay edad en el sentido de que la persona debe tener el conocimiento de que debe arrepentirse por sus pecados. Yo no puedo traer a Noah y bautizarle, o a mi nieta Laila, porque ellos, aún en su edad, con travesuras, no tienen el conocimiento del pecado y tiene que haber arrepentimiento. Por eso lo primero que hace el Señor es enviar a Juan, que abre el camino para que haya bautismo de arrepentimiento. Y ya veremos cómo Cristo establece de que esa es la fórmula cuando Él mismo lo dice. Luego el punto 3 es la fórmula. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, esto es importante, y del Espíritu Santo. Son las tres personas, la Trinidad aquí. Es un mandato para mí como ministro del Evangelio, es un mandato de los cielos el que yo tenga que bautizar a quienes han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Punto 4, los candidatos. Es sencillo. Todo aquel pecador que se arrepiente y cree en Cristo debe ser bautizado. No hay que hacer más nada. Dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes están bautizados aquí? Me encantaría que fueran al mar. Vamos a ver. El bautisterio también está bien, pero el mar, la naturaleza es otra cosa. Amén. Así que vamos a orar por eso. Muy bien. Solo los creyentes deben bautizarse. Usted no toma un número y va a un grupo y le dice: oye, este fin de semana toca. Bueno, yo voy. Quien va a bautizar tiene que ver indicios de que dentro de esa persona hay cambios. Escuché una vez a un pastor hace muchos años decir: yo no remojo demonios. Porque lo que vamos a ver luego en estas dos historias demuestran que verdaderamente hay algo que ha sucedido dentro de nosotros que hace que tengamos la necesidad de obedecer a Dios y bautizarnos. Amén. Vamos a ver una de esas historias. Hechos 8:26 al 38. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndote: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue, y descendió, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Miles de personas iban a adorar a Dios en Jerusalén. Pero Dios interrumpe la eternidad, abre los cielos y le dice al Espíritu Santo a través de su ministro: ve hacia este hombre.
Era un hombre de muchos recursos, era un ministro de finanzas de un gobierno, posiblemente castrado, porque todos quienes estaban en ese entorno era parte de la seguridad y de las costumbres de estos gobiernos. Pero aún así, ese tipo de personas tiene promesa de Dios. Vamos a Isaías 56. Acompáñenme, por favor. 56 del 3 al 5. Dice así: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Este hombre conocía esta promesa. La distancia de Etiopía hasta Jerusalén eran 4.400 kilómetros a caballo, y muchos de ellos iban con estas carrozas con su escolta, lo que tardaba más de 30 días para llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Dios está viendo el corazón de un hombre que quiere saber más de Dios, que atraviesa todo lo que tiene que atravesar, que su condición económica no es lo que él le interesa, porque quiere saber más de un Dios que le promete a través de Isaías de que él tiene entrada en el reino. Nosotros demostramos nuestro interés por Dios y en consecuencia viene el bautismo. 4.400 kilómetros a caballo o a camello, porque yo quiero adorar a Dios. Versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Lo que costaba comprar un pergamino en ese tiempo era algo que no, muy costoso. Era un pergamino de cuero de chivo. Y él compra un capítulo y empieza a leerlo luego que adora y regresa. Y es ahí en el 29 donde dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es tremendo, hermanos, cómo Dios pasa y ve absolutamente ese corazón, uno solito. No necesitas estar en una iglesia de 5.000, de 20.000, de ver a 30, 40, uno solo. Ese ve porque es mío. Aleluya. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Y él dijo, atención a la pregunta, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Vemos aquí un hombre con la necesidad de aprender las escrituras y que necesita ser dirigido. Tenemos otro indicador de esa transformación dentro de nosotros. Quiero adorar a Dios y quiero conocer su palabra. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por favor, enséñame qué dice aquí. Aleluya. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Amén. Dice el 34, respondiendo el eunuco le dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Era tanta la sed que tenía de la verdad que hace esas preguntas. Ese es un indicador, hermano. Yo veo a una persona que quiere de Dios, quiere buscar de Dios, hay cambios en su vida, hay que bautizarle. Yo tampoco remojo demonios. Gloria a Dios. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay algo importante en el 37. Felipe dijo,
si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo, tiene que haber una respuesta de esa fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Venía con Isaías, venía con la incertidumbre de quién era ese hombre. El profeta le dice, es Cristo, creo. Palabra. Amén. Oh. Años más tarde, Pablo lo dice así, 1 Corintios 15. Vamos ahí. 1 Corintios 15, 3 y 4. Gracias, Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Es lo que le habla a Felipe, le muestra el Evangelio. ¿Quién era ese hombre que Isaías le está hablando? Cristo y su muerte en la cruz, nuestra fe en su obra en Calvario. Romanos 10 del 8 al 11. Vamos allí también. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Esto es la señal para Dios. Él ve el corazón, creyó, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la consecuencia. Dios dice que todo el que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre. Y el que me negare ante los hombres, yo le negaré ante mi Padre. Cuando usted, hermano, ha creído en Cristo, usted no tiene ni vergüenza de hablar de Él ni de nada. Porque lo que hay dentro es más fuerte que cualquier otra cosa. Y es lo que Él dice allí. Ya venía una transformación con este hombre en fe. Y le responde, creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Otro pasaje, Mateo 3, 13 al 17, y aquí nos vamos a referir a nuestro Señor. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Claro, el problema de Juan es que él no entendía de que alguien menor tenía que bautizar a uno mayor. Tú eres el Mesías. Pero Jesús le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De qué habla Cristo aquí? Primero, Jesús reafirma las normas de Dios y su propia decisión por ponerla en práctica y nos da ejemplo. Porque ese era un bautismo de arrepentimiento. ¿De qué se tenía que arrepentir de Cristo? De nada. Sin embargo, va y lo hace para que marcar un precedente ante la humanidad que yo me bauticé. También aprueba el mensaje de Juan que para entrar al reino de los cielos tiene que haber arrepentimiento y confesión de pecado. La cantidad de personas, hermanos, que tienen años en las iglesias y que no han confesado sus pecados a Dios es innumerable. Y creen que van camino al cielo cuando tiene que haber un arrepentimiento genuino. Cristo también aquí se identifica con los pecadores. Es precioso. Yo no pequé, pero lo voy a hacer porque me identifico. Él vivió aquí entre nosotros. Este acto también prefigura su muerte y resurrección. Nos indica que debemos bautizarnos en fe y marca la primera identificación pública de que Él es el Mesías. Cuando del cielo hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Se abren los cielos, se interrumpe la eternidad y el Creador Padre está allí, ve a su Hijo y al Espíritu Santo como paloma y la Trinidad vuelve a unirse para darnos ejemplo a todos nosotros de ese paso importante. Y se abren los cielos cuando nosotros nos bautizamos. Y yo creo, no lo dice la Biblia, yo creo que Dios dice arriba, este es mi Hijo amado.
Porque, hermanos, cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, estamos diciéndole al mundo y a la iglesia: yo sigo a Jesús de Nazaret. Y con los tiempos que vivimos, vaya que hay que tener valentía. Pero sabe, no es una valentía impuesta, es algo que está dentro de nosotros como un volcán. Aleluya. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. No es cualquier cosa. Para los cielos hay un registro de todo lo que hacemos en obediencia a Dios. No conozco a nadie que haya ido a las aguas y no se quiebre, porque allí toda esa inmundicia que ya ha sido limpiada por la sangre de Cristo en nuestro corazón, sucede allí de una manera exterior al salir de las aguas. Somos nuevos. El mismo día que me bauticé, se bautizó mi hijo Gabriel Jesús, quien está ahí en el sonido, ya pronto unos 20 años. Y jamás olvidaré ese momento. Y quienes se hayan bautizado entenderán lo que eso es. Y si no lo han entendido, espero que este mensaje lo entiendan y vamos a por las aguas. Dios ya venía demostrando, hermanos, que el bautizo iba a ser a través de las aguas. 1 Corintios 10:12 dice: y todos en Moisés, sacándolos de Egipto, fueron bautizados en la nube y en el mar. Ya él venía mostrando a la humanidad a través de Noé, de Moisés, que después de las aguas hay un antes y un después en la vida de las personas. Pero no todo queda allí. Espiritualmente hablando, hay un revestimiento blanco en nuestras vidas. Miren cómo le dice Gálatas 3:26 al 29, y con esto voy a terminar. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire, si esto, es que son frases mías, le queda nada más hoy, yo me voy feliz. Porque si usted sabe que está revestido de Cristo, de verdad eso se le mete ahí en cuero y pellejo, ya me van conociendo. Todo el ámbito espiritual cede, porque el conocer cuál es nuestra condición en espíritu hace que todo lo espiritual fluya, porque estamos revestidos del Rey de Gloria. Ábrale un hueco ahí a ese versículo. Ya no hay judío, ni griego, ni venezolano, ni canario, ni español, ni ruso, ni lunático. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Aleluya. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué significa herederos según la promesa? Voy a leer nuevamente el 29, porque esto es muy poderoso. Si vosotros sois de Cristo, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, me he bautizado y empiezo a caminar con Él. Dice: linaje de Abraham sois. Todas las promesas que Dios estableció al pueblo hebreo a través de Abraham nos alcanza. Le voy a citar una sola. Todo el que te bendiga, yo bendeciré. Y todo el que te maldiga, yo maldeciré. Por eso cuando alguien se levanta en contra de lo que aquí estamos, ay, Señor, ten misericordia, porque hay una promesa sobre nuestras vidas. Y aquel que nos bendice, que nos ayuda, que nos da un trabajo, que nos guía, Dios toma nota por ayudar a mi hijo y lo bendice. Y ni siquiera se entera de dónde viene la bendición, porque ha bendecido a un hijo de Dios, que tiene la promesa de Abraham. Pero leyeron en el 26, ¿verdad? Todos por la fe y que habéis sido bautizados. Si no se ha bautizado, hay tiempo. Mientras hay vida hay esperanza. Amén.
creo que ya lo he dicho, pero es que es lo que siento en mi corazón. Hace unas semanas alguien se me acercó y me dijo, hemos decidido bautizarnos. Claro, cuando tú conoces el poder y la potencia que tiene ese acto, mi corazón estalló de alegría. Es una obra que empieza en el corazón. Doña Asunción empieza aquí. Empieza la verdad a mostrarnos lo bueno y lo malo, y ya no queremos seguir en lo mismo. Ya queremos ser obedientes a Dios. Y yo voy para el agua, aunque sea con salvavidas. Amén. Incline su rostro. Padre, gracias una vez más por todo lo que nos estás enseñando a través de estos fundamentos. Señor, lo tenemos pautado este año para finales de agosto. Hay tiempo, Señor, para que a todos aquellos que tienes preparados, Señor, sean convencidos de tu obra dentro, Señor. Obra en cada uno de ellos. Y así como este eunuco, en ese momento partiendo a casa, pueda hacer la oportunidad de ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Creyó en el Señor y había agua. Padre, gracias por todos aquellos que en obediencia quieren bautizarse. Y oro también por aquellos que manifestarán, Señor, esa obediencia. Gracias por todos quienes han venido hoy, por todos los que escucharán este mensaje, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Estamos despedidos.